Gracias a todos por su paciencia y su interés y a los compañeros de Mindsur por la organización de ese evento y todo su trabajo en eso. El tema de mi ponencia es psicoterapia asistida con psilocibina, pero antes de eso quiero acordar que el origen de todo ese conocimiento está en las culturas ancestrales. Y aquí en México hay una herencia muy rica, probablemente la más rica a nivel mundial, de las tradiciones que han explorado los usos terapéuticos y culturales y espirituales de los psicodélicos. Y dentro de ese auge de la reapreciación de esa medicina y sus valores terapéuticos, me parece también importante reevaluar las tradiciones que han guardado esos conocimientos, que han sido lamentablemente muy mal entendidos. Por eso puse la cita de Paracelso también, ¿no? Que en todas las cosas hay un veneno y no hay nada que no lo contenga. Depende solo de la dosis, es veneno o no. Y en caso de los psicodélicos depende mucho del contexto de la preparación. Y el uso de la psilocibina es una forma de terapia ancestral con psicodélicos. En las culturas indígenas hay muchas otras medicinas sagradas, como son llamados en esos contextos, que se usan para atender situaciones de salud mental, salud física, también para situaciones socioterapéuticos y reapreciación de la cultura y generar experiencias místicas, religiosas. En la psicoterapia asistida con psicodélicas, yo la veo como realmente una aplicación moderna de una tecnología ancestral del uso de esas sustancias. Y ha sido redescubierto en los años 50, 60, donde hubo varias aplicaciones terapéuticas y ensayos clínicos con psilocibina para retos de salud mental. Y recientemente empezó una nueva ola muy importante de investigación con psilocibina que inició en 2006 con los trabajos del doctor Francisco Moreno, ciertamente un psiquiatra de origen mexicano, que investigó en la Universidad de Arizona los valores terapéuticos de la psilocibina para tratar trastornos obsesivos compulsivos con resultados bastante prometedores. Dentro del contexto de la psicoterapia, es importante ver que pues realmente la psilocibina no es una aplicación farmacológica, es una aplicación psicoterapéutica y dentro de eso todos esos ensayos clínicos que vemos resultados prometedores realmente están como contenidos dentro de un proceso terapéutico que son muchas sesiones de preparación, en algunos ensayos 15 o más, donde los terapeutas que van a estar presentes en la sesión establecen una relación de confianza, un rapport terapéutico, dan sesiones psicoeducativas para que él o la paciente sepan lo que les va a esperar en ese estado modificado de conciencia. Trabajan sobre la intención o sobre la motivación para el cambio. Y en la sesión ahí se ve en el cuadro, en el centro de esa diapositiva, hay una diada terapéutica, como lo llamamos. Un hombre y una mujer, generalmente, en algunos procesos también son dos mujeres, que acompañan él o la paciente
a través de su experiencia. La razón que se trabaja en esa diada es para evitar procesos de transferencia y contratransferencia. Y cuando son dos mujeres que trabajan, nada más trabajan con mujeres, generalmente en procesos de trabajo traumático. Se ha visto que puede ser interesante también que son dos mujeres que acompañan. Es interesante también el acompañamiento de hombre y mujer porque representa el padre, la madre, y así factores muy primarias de la psique que se pueden revivir durante la experiencia y reacomodar. Y eso puede traer a un proceso transformativo psicológico. Importante también mencionar que ese acompañamiento no es psicoterapia hablada, es una psicoterapia que trabaja más con el hacer, no haciendo, con la presencia realmente terapéutica, más non verbal que verbal. La herramienta más importante en esas sesiones de psicoterapia asistida con psicodélica es la música. Aunque algunos terapeutas trabajan con sets de música ya prediseñados, otros los individualizan según los procesos terapéuticos de los pacientes y algunos hacen eso también dentro de la sesión para espontáneamente poder acompañar un proceso místico, un proceso emocional, catártico a través de una pieza específica. A veces se trabaja también con aromaterapia, con específicos aromas, y lo que es importante es que sea un espacio acogedor. En la foto que abajo, aunque es una clínica en un hospital, se le trató de crear un espacio realmente como en una casa, y dándole al paciente toda la seguridad, que es un factor, uno de los más importantes, esa confianza, el poder soltarse para esa experiencia transformatoria. Otro elemento muy, muy importante dentro de la psicoterapia asistida con psicodélicas son las sesiones de integración de la experiencia. Poder asimilar una experiencia tan poco usual y poder asimilarla dentro de la psique para poder realmente hacer cambios sustanciales. Y aunque la mayoría de esos procesos actuales en las investigaciones de terapia psicodélica son aplicaciones individuales, yo creo que uno de los aspectos que se puede aprender mucho de la medicina tradicional son las aplicaciones grupales en una manera segura para poder también tomar el beneficio de la terapia sistémica, grupal, en conjunto con las intervenciones grupales. Lo que se está haciendo en Europa, en algunos lugares ahorita son administraciones simultáneas para tener menos terapeutas presentes en una sesión, o sea, para bajar los costos de la intervención, pero realmente no se está suficientemente todavía explorando el proceso terapéutico grupal y sus beneficios. Interesante, si hacemos una búsqueda de investigaciones clínicas actuales con psilocibina en la página clinicaltrials.org, están listados 54 al día de hoy. Sin embargo, hay más porque existen muchos más ensayos clínicos, sobre todo para tratamiento de depresión, tanto la depresión mayor como la depresión resistente a tratamiento. En Europa hay muchos más que no están listados en esa página.
Se ha investigado la psilocibina también para ansiedad y depresión por enfermedades terminales, tanto el cáncer como la demoralización del SIDA en la Universidad de San Francisco. También se ha estudiado la psilocibina para tratar alcoholismo, dependencia a la nicotina, dependencia a la cocaína, trastornos obsesivos compulsivos, y ahorita está realizándose un ensayo en la Universidad de Johns Hopkins para tratar la anorexia con psilocibina. También están iniciando algunos ensayos clínicos para tratar situaciones neurológicos como dolores de cabeza y procesos degenerativos cognitivos para intervenir eso. Esos ensayos que se han concluido hasta ahorita, todos indicaron mejorías significativas en indicadores de calidad de vida, de bienestar psicológico, en disminución de síntomas de trastorno, y no se han encontrado efectos secundarios clínicamente significativos. En esos contextos, cuando hay apoyos psicológicos por expertos entrenados. Esto es un dato importante porque comúnmente se piensa que esas sustancias son demasiado peligrosas. Esos ensayos conocidos en universidades de renombre muestran lo contrario. Para darles en corto un poquito de mapeo, ¿por qué esos efectos terapéuticos? ¿Cómo se explican? Por un lado, sí hay efectos psicocorporales, farmacológicos, neurológicos, psicofarmacológicos. Por otro lado, procesos emocionales que son catalizados por los estados modificados de conciencia que inducen esas sustancias. Por otro lado, hay también procesos más de carácter cognitivo, que pacientes pueden tener la experiencia de verse a sí mismo desde una nueva perspectiva, de comprender más sobre su situación y sobre recursos para cambiarla, tener más conciencia también de sí mismo y de patrones psicológicos maladaptativos. Y otra categoría de experiencias son experiencias místicas o transpersonales que han mostrado a tener un valor terapéutico sumamente importante. El conjunto de estas experiencias puede llevar a valores terapéuticos a largo y mediano plazo. Y les quiero compartir rápidamente un modelo de Michael Bogenschutz, psiquiatra que trabaja en la Universidad de Nueva York, que ha acompañado ensayos clínicos de psilocibina en el tratamiento del alcoholismo, que en mi opinión muestra muy claramente cuáles son esos mecanismos terapéuticos. Por un lado, hay efectos neuroplásticos, por otro lado, efectos psicológicos inducidos por la experiencia que conjuntamente pueden contribuir a un mejor ánimo, cambios psicológicos importantes, incluyendo hasta cambios en personalidad y funciones psicológicas en general, menos ansiedad. Y eso puede contribuir, en el caso de adicciones, a menos uso de sustancia, menos deseos de consumir, en el caso de otras situaciones psicológicas, a una reducción de depresión o reducción de esos pensamientos obsesivos compulsivos.
como cualquier sustancia, y eso es importante tomarlo siempre en cuenta, no es una píldora dorada, no son aptos para todos, ni la psilocibina ni otros psicodélicos. Y hay que tomar en cuenta que existen contraindicaciones, sobre todo psiquiátricas, para que esas sustancias no hagan daño. Y es muy importante que sea siempre acompañado por expertos entrenados en un buen contexto. La sustancia en sí, como decía yo al principio de esa ponencia, puede ser veneno o no, depende del contexto. Y sí, puede haber crisis psicodélicas también. Si el contexto no es adecuado de administración o de integración, puede haber inclusive agravamientos de trastornos conductuales y trastornos de sueños, etcétera. Sin embargo, si se toman en cuenta indicaciones y contraindicaciones y la experiencia está acompañada por expertos entrenados adecuadamente, eh, se ve que esas intervenciones no son más peligrosos que otros procesos psicoterapéuticos. Así lo indican también estudios que se han realizado en Suiza y en Estados Unidos. Y para concluir, pienso que es muy importante tomar en cuenta que el uso tradicional de los psicodélicos, como se ha llevado en la medicina, en las medicinas tradicionales, y la psicoterapia moderna se pueden complementar para mutuo beneficio. Y hay ciertos retos ahí que son importantes mencionar, que pues, cómo llegamos a un uso responsable, profesional, ético, a la vez de que haya accesibilidad a esos tratamientos para la gente que los necesita, evitando la comercialización y la comodificación de tradiciones sagradas. ¿Cómo podemos llegar a una buena formación profesional con la necesaria supervisión aquí en México, en otros lugares? Y cómo llegamos a una regulación también de las leyes que permiten y facilitan la formación profesional y el acceso al tratamiento y la investigación. Y pues en un país como México sería interesante que se puedan usar los hongos naturales en vez de una psilocibina que se tiene que elaborar en laboratorios, así como otros países también han revalorado las plantas medicinales, los hongos, que creo que hay un aspecto ahí importante de rescatar. Muchas gracias a todos por su atención y bonita tarde. Muchas gracias. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. Muchísimas gracias, Anja, por toda tu información. En verdad, sí. Sí. Oye, Dani, están preguntando cómo ven cómo se podría llevar a cabo esta psicoterapia con psilocibina en México. O sea, cómo va México en esta situación. Lamentablemente, México va muy lento y es lamentable ver que un patrimonio realmente cultural y medicinal de la nación se está investigando en Europa, en Estados Unidos e inclusive en otros continentes, pero en México hasta el día de hoy no hay un ensayo clínico. Es interesante, en Estados Unidos la psicoterapia con psilocibina para tratamiento de depresión
resistente al tratamiento y depresión mayor, ya está en la fase 2A de ensayo clínico. Ya tiene también el estatus de tratamiento innovador ante el FDA. Esperemos que eso el COFEPRIS lo pueda tomar en cuenta para facilitar también procesos de terapia experimental con acompañamiento científico por terapeutas, psiquiatras, psicólogos adecuadamente formados. Eso sería el próximo paso. En base de todas las investigaciones que se han hecho a nivel mundial, esperemos que no tengamos que recomprobar con las mismas investigaciones, que están llevados realmente con muy buena metodología científica y deberían poder acreditarse como un antecedente científico aquí en México, que esperemos ya pronto poder profesionalizar esa forma de terapia en México en una manera responsable. Por eso ponía yo la última diapositiva de los retos. Yo creo que hay un gran reto sería cómo se forman terapeutas que realmente tengan suficiente experiencia y integridad profesional para poder manejar un estado modificado de conciencia. Es una especialidad dentro de la medicina. Entonces, cuando se pueda aplicar, también se tiene que ir formando los profesionales de salud adecuadamente para eso. Gracias. Y respecto a eso, Anja, ¿tú cómo ves el futuro para los terapeutas de integración, específicamente de plantas sagradas? Cuando, pues, por ejemplo, tú y yo nos conocimos, tú fuiste mi terapeuta para integrar una experiencia. ¿Y tú cómo ves en un futuro a México? ¿Ves y qué papel juega Niérica también como parte de esta integración que se necesita tanto con respecto a estas plantas sagradas? Sí, yo creo que este es el paso de iniciar terapéuticamente el trabajo, es crear unas redes de integración, sobre todo para personas que han tenido experiencias difíciles, porque con una integración adecuada, una crisis psicodélica puede convertirse en una oportunidad de crecimiento interior. Entonces, por lo mismo me parece muy importante crear esas redes con la supervisión adecuada entre los terapeutas. Creo que es un primer paso que se puede hacer desde el día de mañana, ya, o sea, lo podemos empezar hoy. En Niérica, como asociación civil, nos hemos enfocado en recaudar la información científica sobre las plantas sagradas y apoyar también a que pueda haber una regulación sensata de su uso responsable aquí en México. Y en este sentido sí me parece muy importante también el trabajo de integración, porque la integración es un eje muy importante de contribuir a una reducción de daño y también, por otro lado, optimización de los beneficios que pueda haber en el uso de los psicodélicos. Y creo que también psicoeducación en general sería importante. Muchas gracias. También muchas personas preguntan que por qué en los ensayos clínicos se usa psilocibina sintética y no los hongos. Eso tiene que ver que la regulación para ensayos clínicos necesita que se compruebe la no toxicidad y también el contenido exacto molecular de la psilocibina. De hecho, los ensayos clínicos en Estados Unidos, y yo creo que también para aquí en México, para iniciar esa ruta sería importante, trabajan con psilocibina de grado farmacéutico, que es todavía un grado más purificado, para saber exactamente, o sea, qué cantidad de psilocibina se induce. Sin embargo, en Alemania y en Suiza
hay ensayos clínicos con medicinas naturales y es bastante común que hay una hierba, por ejemplo, el Hipericum perforatum, la hierba de San Juan, que se usa como antidepresivos, que se elabora en un laboratorio fitoquímico, o sea, un laboratorio que elabora plantas medicinales y entonces se hacen ensayos clínicos también con una planta, con el mismo rigor científico. Entonces, esperemos que eventualmente también en conjunto con micólogos se pueden primeramente crecer hongos en condiciones naturales, controladas, para poder hacer ensayos clínicos eventualmente también con el hongo. Pero yo creo que sería como el segundo paso. Es más difícil conseguir esos permisos, más complejo. Muchas gracias. Una última pregunta es, ¿qué pasa con las etnias que tienen tradiciones ancestrales del uso de los hongos? Muchas personas consideran que los ensayos clínicos de alguna manera pueden transgredir estos conocimientos. ¿Qué opina Nierica al respecto? Yo creo que es muy importante siempre honrar primeramente las tradiciones sagradas. Creo que si los ensayos clínicos se hacen con el respeto necesario de realmente encontrar un tratamiento eficaz para gente que está sufriendo, no está transgrediendo una tradición. Sin embargo, cuando se hacen esos ensayos con el objetivo de enriquecerse, de comercializar la psilocibina, ahí sí lo veo problemático. Porque yo creo que primeramente se tiene que en alguna manera redistribuir, ¿no?, un beneficio hacia las culturas indígenas, hacia sus necesidades, hacia su gente, hacia su pueblo, para que en alguna manera pues haya una reciprocidad. Pero estaría interesante escuchar a los médicos tradicionales dialogar con los investigadores y ver cómo se pueden hacer esos ensayos en la manera más respetuosa. Yo creo que eso sería una real manera de hacer investigación intercultural aquí en México. Excelente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Anya, por tu tiempo. Muchas gracias por transmitirle estos conocimientos a las personas que nos están viendo. Y pues, ¿quieres agregar algo más? No, nada, pues te agradecemos, siempre muy interesante. Y que pues a todos que sigan la página de Nierica, de la Asociación Nierica, tienen información muy interesante sobre la preservación de las tradiciones y que, bueno, pues que lo sigan y que vean todo el trabajo que están realizando ahí de investigación y todo lo que hace Nierica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y la Nos organización. vemos. Saludos a todos. Hasta luego. Bye.